Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam en el capítulo 14, texto número 37 para hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatpada susrama mukha karmanyam. Yatpada sushrusana mukha karmanyam. Satyadayo yasta saharsayo shitam. Nirjitya sankyatridha samstat asisam. Haranti varya yudha valo buchitam. La traducción del verso es la siguiente. Por el simple hecho de ofrecer comodidades a los pies del loto del Señor, que es el más importante de todos los servicios, las reinas de Dwaraka, encabezadas por Satyabhama, indujeron al Señor a conquistar a los semidioses. Por eso, las reinas disfrutan de cosas que son prerrogativas de las esposas del controlador de los rayos. Yudhishthira, ya que ayer leímos un texto que en forma de alabanza, en forma de glorificación de Krishna, aquí Yudhishthira continúa a forma de glorificación, continúa describiendo a Krishna, ¿no? Y él aquí, ahora no solamente él glorifica a él, sino también a Satyabhama, que es una de sus esposas. Y es una cualidad interesante, una característica interesante dentro de la dinámica del Bhakti, y es que, como hemos dicho en algunas ocasiones, Krishna, y como nos informan las escrituras también, Krishna está siempre acompañado por sus devotos, ¿no? Siempre que el Bhagavatam presenta a Krishna y describe algo de Krishna, siempre esa descripción va relacionada con sus devotos, con alguien que está cerca de él. Y debido a que, como ayer también hablábamos en relación a los mundos espirituales, y como la teología presentada por el Bhakti no es un cielo en donde Dios está solo y aburrido, sino por el contrario, está muy bien acompañado por una cantidad tan grande de almas completamente puras que son sus devotos. Y todo lo que él tiene por hacer en el mundo espiritual siempre está relacionado con sus devotos. Vamos a decirlo así, que Krishna no tiene vida privada, vamos a decir, porque todo el tiempo en el mundo espiritual él está dándose a sus devotos, está en compañía de sus devotos. Tanto así que las escrituras nos informan que ni siquiera duerme, ni siquiera por las noches duerme, sino que todo el tiempo, eternamente, todo el tiempo él está dando su compañía a la variedad tan grande de devotos, a la variedad tan grande de almas puras que viven con él. Entonces, sabiendo eso, aquí encontramos una sección de una oración hecha por Yudhishthira, no una oración, sino más bien una alabanza, una glorificación hecha por Yudhishthira. Y él incluye, aquí ya incluye a Satyabhama. Y claro que también incluyó mencionó los nombres de diferentes personas en textos anteriores. Y aquí él incluye a Satyabhama como en la glorificación que Yudhishthira hace de Krishna, también termina siendo glorificada y alabada una de sus devotas, que es Satyabhama, que en este caso figura como una de las esposas de Krishna. Y vamos a leer el verso nuevamente porque puede terminar siendo un tanto, creo que... Y claro, Prabhupada va a describir con mayor detalle la posición de Satyabhama en este verso, en este significado. Lo que Prabhupada va a hacer es que va a dar una descripción de Satyabhama y la relación que hay entre ella y Krishna. Sin embargo, antes de ir al significado, vamos a detenernos un poco aquí en la traducción.
dice Yudhishthira. Simple hecho de ofrecer comodidades a los pies del loto del Señor, las reinas de Dwaraka, o sea, Satyabhama encabezaba la lista, esas reinas indujeron al Señor a conquistar a los semidioses. Por eso, esas reinas, esposas de Krishna, disfrutan de cosas que solamente se les otorga a las esposas de los semidioses. Aquí se habla de las esposas del controlador de los rayos y uno puede quedar en el aire con esto que se está diciendo aquí. Y más si uno no está familiarizado con todo el lenguaje y toda la dimensión cosmológica del Bhagavatam. Aquí se está diciendo que las esposas de Krishna, aquellas reinas que se casaron con Krishna, ellas disfrutan de cosas, prerrogativas, que solamente las disfrutan las esposas de los semidioses. Vamos a ver si puedo ver un poco mejor esto. El Bhagavatam nos informa, y las escrituras védicas en general informan, que aparte del planeta Tierra hay muchos otros planetas que todos están poblados, ¿no? Y hacia elevándonos un poco en el diseño universal, elevándonos en planetas superiores, el estilo de vida y las condiciones de vida son, entre más altos los planetas, más comodidades. Y el Bhagavatam también describe que en esos planetas viven personas cuyas vidas previas han sido de mucha piedad y por lo tanto ganan ese mérito de ir allí, de ir y vivir en esos planetas. Y lo mismo ocurre hacia abajo de la Tierra, descendiendo en planetas inferiores a la Tierra, los planetas terrenales. Aquellas personas que viven en esos planetas inferiores a los planetas terrenales llevan, en algunos casos, vidas más infernales. Y en los planetas celestiales, o sea, los planetas que están superiores al sistema de planetas como la Tierra, allí es donde moran y viven los semidioses. Y los semidioses son encargados, como lo hemos dicho ya en tantas ocasiones, están encargados como sirvientes de Krishna de administrar todos los asuntos universales. Todo el universo en general tiene una serie de necesidades y para que el universo marche bien, entonces Krishna arma todo un gabinete de almas competentes, almas que han conseguido un cierto grado de evolución, y les encarga a esas almas, les encarga que cuiden y que administren bien el universo. Y reciben el nombre en sánscrito de devas. Ellos son los devas, que se ha traducido al español como semidioses. Semidioses en el sentido de que cumplen un papel hacia con nosotros, hacia con la humanidad. Esos semidioses tienen un papel casi como si fueran Dios. Por esa razón se les llama semidioses, porque su labor es divina. ¿Y cuál es esa labor? No es Dios personalmente quien suministra de alimentos, no es Dios personalmente, al menos de acuerdo con la cosmovisión del Bhagavatam y el Bhakti. No es Dios personalmente quien suministra de alimentos, de lluvia, de salud, de dinero y de todo lo que uno necesita como ser humano para vivir pleno, sino que todas esas necesidades son satisfechas por los semidioses encargados por Dios. Dios, en fin de cuentas, obviamente es Dios quien hace todo. Sin embargo, esas necesidades básicas para una convivencia social sana, esas necesidades son satisfechas gracias a los semidioses, gracias a la supervisión y la intervención de los semidioses. Como digo, esa es una labor casi, es una de las labores que le corresponde a Dios, y por esa razón los llamamos de semidioses, porque están casi en un sentido, casi a la altura de Dios, al menos en esa labor de cuidar a la población. Son ellos, en fin de cuentas, en un sentido son ellos quienes cuidan y ordenan todo, claro, supervisados y empoderados por Dios. Lo hemos dicho estos últimos días, que la inteligencia misma de una persona, las habilidades de una persona,
la fuente de las habilidades, la fuente de la inteligencia, la fuente del amor, la fuente de la creatividad es Dios. Así que Krishna, si bien es verdad, él encarga a estos semidioses que cuiden de todos los asuntos del universo. En fin de cuentas, ellos ejecutan todas esas actividades con inteligencia, una inteligencia que viene de Dios. Ejecutan todas esas habilidades de cuidar al universo con paciencia, con inteligencia, con creatividad, todas cualidades que vienen de Dios. Así que en fin de cuentas, Dios es el controlador, porque Dios controla incluso a los semidioses. Pero los semidioses son los que están, como digo, así deteniéndonos un momento y tratando de ver de manera más certera cómo es que funciona el bienestar de una persona. No es Dios, repito, no es Dios directamente quien da la salud, el dinero, la lluvia, los alimentos, sino es, en este caso, los semidioses. ¿Por qué menciono todo eso? Porque esta sociedad de semidioses convive con muchos patrones muy similares a los nuestros, porque en fin de cuentas sus mecanismos sociales son muy similares a los nuestros. Nuestros, me refiero a seres humanos ordinarios. Y ellos naturalmente también tienen, como digo, muchos elementos sociales y tienen familia y etcétera. Y aquí se está hablando de las esposas de los semidioses. Por esa razón menciono todo este tema. Porque esa sociedad de semidioses tiene ciertas comodidades, cierto disfrute, cierta creatividad y su vida social y su vida en general es muy diferente, sí, muy diferente a la nuestra en ciertos sentidos. A ver, es igual a la nuestra, pero en escalas mejores y mayores. ¿A qué me refiero? A que tienen acceso a lo que nosotros tenemos, a la creatividad, al arte, a todas las manifestaciones del arte, y todo eso está presente en la sociedad de los semidioses. Y se describe en algunas ocasiones como ellos disfrutan de una salud plena, por ejemplo, de algo que es un desafío enorme e interminable y eternamente presente, pareciera, entre las sociedades nuestras, ya sea en círculos familiares, en círculos laborales, en círculos religiosos incluso. Algo que está presente y permea a todos lados es la falta de buena comunicación. Qué difícil que es entenderse con otras personas. Y se repiten patrones de malos entendidos, de que yo dije algo y la otra persona lo tomó personal, que yo me puse a la defensiva. Eso es, como digo, parece ser que permea todo. En realidad lo hace, permea todas las relaciones. Y en la sociedad de los semidioses se describe que es diferente, que debido a que hay una atmósfera, un estilo de vida más superior, que también literalmente lo es, están, de acuerdo con el Bhagavatam, esos planetas están literalmente superior a la Tierra. Entonces, hay un margen mucho menor para que estos, por ejemplo, malos entendidos a nivel social se den. Porque sabemos que una persona entre más sana emocionalmente está, entre más armada, entre verdadero amor propio tiene, entonces va a poder ser más capaz de llevar una vida interdependiente, sana con otros. Y entre más heridas y más asuntos no resueltos a nivel interno haya en una persona, más difícil le resulta la convivencia. Entonces, en las sociedades de los semidioses, debido a que hay salud a todos los niveles, entonces ellos gozan de buenos ambientes familiares, laborales, no hay la presencia de Monsanto y de todo este tipo de cosas que dañan nuestra salud. En la sociedad de semidioses se dice que todo es potenciado a lo mejor siempre. Mayor inteligencia, mayor disfrute, mayor calidad de vida y tantas otras cosas. Entonces, aquí Yudhishthira está hablando de cómo aquellas reinas que se casaron con Krishna cuando él vino a la tierra, ellas, mismo a pesar de estar viviendo en la tierra, lograron disfrutar de ciertas cosas que solamente se encuentran en los planetas celestiales. Solamente las esposas de los semidioses pueden disfrutar de ciertas cosas, pero las esposas de Krishna
Mismo a pesar de que ellas vivían aquí en los planetas terrenales, aún así ellas conseguían disfrutar de ciertas cosas que solamente están accesibles en los planetas de los semidioses. Y todo ello gracias a que se habían casado con Krishna, gracias a que su esposo, su marido era Krishna. Y un marido ordinario no puede conseguir ese tipo de cosas para una esposa ordinaria. Ese tipo de cosas que solamente son accesibles para las esposas de los semidioses, ¿no? Pero Krishna es el Señor Supremo y él podía hacer ese tipo de cosas y otras más. Y aquí Prabhupada va a relatar, va a dar el color del significado de Prabhupada hoy es más, va a describir la situación, la posición de Satyabhama. Claro, siempre eh, con el, no deja de lado el tinte teológico, digamos, la guía esencial espiritual en este significado, más él va a describir todo un incidente, va a dedicar bastante tiempo, bastante porción del significado, prácticamente todo el significado, lo va a dedicar a presentar algunos incidentes entre Satyabhama y Krishna. Vamos a leerlo. El significado es el siguiente. Satyabhama, dos puntos. Una de las principales reinas que el señor Krishna tenía en Dwaraka. Después de matar a Narakasura, el señor Krishna visitó el palacio de este acompañado por Satyabhama. Él también fue con ella a Indraloka. Indraloka es uno de los planetas celestiales superiores de los que acabamos de hablar. Y allí fue recibida Satyabhama por Sachi Devi, Sachi Devi es una de las residentes de los planetas celestiales, quien se la presentó a Aditi, la madre de los semidioses. Aditi se sintió muy complacida con Satyabhama y le dio la bendición de tener una juventud permanente mientras el Señor permaneciera en la tierra. Aditi también la llevó consigo para enseñarle las prerrogativas especiales que en los planetas celestiales tienen los semidioses. Cuando Satyabhama vio la flor Parijata, deseó tenerla en su palacio en Dwaraka. Recordamos que esa flor ella la vio en los planetas celestiales, su palacio en Dwaraka estaba aquí en la tierra. Entonces ella vio la flor y deseó tenerla en su propio palacio. Después de eso regresó a Dwaraka junto con su esposo, Krishna, y le expresó a él su deseo de tener en su palacio la flor Parijata. El palacio de Satyabhama estaba especialmente adornado con valiosas joyas, e incluso en la época más calurosa del verano, el interior del palacio permanecía fresco como si tuviera aire acondicionado. Ella adornaba su palacio con diversas banderas para pregonar la noticia de la presencia allí de su gran esposo. Una vez, junto con él, se encontró con Draupadi y estuvo ansiosa de que ella le instruyera en lo referente a las maneras de complacerlo. Draupadi era experta en eso, porque tenía 5 esposos, los Pándavas, y todos estaban muy complacidos con ella. Al recibir las instrucciones de Draupadi, se sintió muy complacida, le ofreció sus buenos deseos y regresó a Dwaraka. Ella, Satyabhama, era la hija de Satyajit. Después de la partida del señor Krishna, cuando Arjuna visitó Dwaraka, todas las reinas, incluso Satyabhama y Rukmini, se lamentaron por el señor con gran sentimiento. En la última etapa de su vida se fue al bosque a someterse a una severa penitencia. Satyabhama instigó, interesante este verbo, Satyabhama instigó a su esposo, a Krishna, a que obtuviera la flor Parijata de los planetas celestiales, y el Señor se la quitó a los semidioses a la fuerza, tal como un esposo común consigue cosas para complacer a su esposa. Según ya se explicó, el Señor tenía muy poco que buscar con todas esas esposas, como para tener que cumplir sus órdenes al igual que un hombre ordinario. Pero, como las reinas adoptaron el servicio devocional de alta calidad, es decir, el proveerle al Señor de toda clase de comodidades, el Señor hizo el papel de un esposo fiel y completo. Ninguna criatura terrestre puede contener cosas del reino celestial, especialmente las flores Parijata, que solo pueden ser usadas por los semidioses. Pero, como las reinas se volvieron fieles esposas del Señor, todas disfrutaron de las prerrogativas especiales de las grandes esposas
de los ciudadanos del cielo. En otras palabras, como el Señor es el propietario de todo lo que hay en su creación, no es muy sorprendente que las reinas de Dwaraka tuvieran cualquier cosa excepcional de cualquier parte del universo. Allí termina el significado. Bien. Este es un tema relacionado con lo que leímos ayer, como haciendo la comparación entre lo desordenado, lo cruel a veces que es el plano material, el universo, el mundo material, y este pobre planeta en el que vivimos. Comparado esta situación planetaria actual con Vaikunta, los planetas espirituales, indudablemente que hay una gran diferencia en la descripción de ambos. Y sin embargo, comparando Vaikunta, que ya es el mundo espiritual, comparándolo Vaikunta con Dwaraka es un planeta espiritual que es muy especial. Ese Dwaraka es donde Krishna se casa con todas estas reinas. Dwaraka es mucho más, de acuerdo con la teología del Bhakti, mucho más elevado que Vaikunta, ¿no? Que todos los demás, vamos a decir así, los planetas espirituales comunes. Arriba de ellos está Dwaraka y arriba de ellos está Vrindavana, que es el planeta más especial de todos, Vrindavan. Entonces, cuando Krishna aparece en la tierra y él trae consigo a Dwaraka, él crea aquí en el planeta Tierra una réplica de ese planeta especial llamado Dwaraka, que supera a todos los demás planetas espirituales comunes. Él crea esa réplica aquí en la Tierra y entonces sucede lo que Prabhupada acaba de decir, de que él se casa con algunas reinas y termina actuando como un esposo ordinario, como un esposo fiel y completo, dijo también. Entonces, el acto de Krishna hacer una réplica de ese planeta espiritual muy especial y muy especial y muy secreto, podemos decir, Prabhupada usa la palabra confidencial, porque en ese planeta, ayer ya dijimos esto, a diferencia de los planetas espirituales comunes, en esos planetas espirituales todas las personas se relacionan con Dios de manera reverencial, pero aquí en este planeta que ya es llamado Dwaraka, la relación que tienen las personas con Él ya es más familiar. Algunas personas se relacionan con Él como hijo, como primo, como hermano y también como esposo, aquí lo acabamos de ver. Entonces Él cuando crea esa réplica en el mundo material, esa réplica de Dwaraka, algunas almas que debido a su merecimiento, a su merecimiento, a su esfuerzo constante y dedicado en servir a Dios, ganan, digamos, ese privilegio de poder acceder a una relación cercana con Dios, cercana, personal con Dios. Y algunas de esas almas tienen, debido a su pureza, tienen el deseo de servir a Dios en ese humor conyugal, así como ya lo hemos hablado, es más conocido por todos el hecho de que Krishna se comporta como un niño. En esa misma ocasión, cuando él desciende a la tierra, también hace el papel comportándose como un niño y él disfruta de hacer ese papel hacia con su madre, ¿no? Y su mamá termina amarrándolo, ¿no? Y su mamá termina en otras ocasiones castigándolo y trayéndolo a la fuerza de la calle para la casa porque no puede estar jugando todo el día y tiene que andarlo persiguiendo para que coma, como un niño ordinario, ¿no? Y él accede a actuar como un niño ordinario para el placer, simplemente para el placer de su mamá y de sus tías y de su papá y todas aquellas personas, todas aquellas señoras amigas de su mamá y señores, especialmente las señoras amigas de su mamá, quedan enamoradas de ese niño Krishna que hace travesuras y él accede a jugar ese papel para el placer de ellas. Similarmente, aquí tenemos el caso de Satyabhama y las reinas que se casaron con él. Y algunas almas desarrollan esa atracción por servir a Krishna en esos roles y piden a Krishna eso. Por lo tanto, él termina accediendo así como cumplió el papel de un niño para el placer de sus tías y su mamá, termina accediendo a cumplir el papel de un esposo fiel y completo para el placer de sus devotas que actúan ahora en este caso como sus esposas. Filosóficamente esto
tiene una contradicción, ¿no? O podría tener una aparente contradicción, porque el Señor Supremo no necesita de nadie para ser feliz, es completo en sí mismo. Si hay personas que pueden, y que no es algo tan lejano, alcanzar una plena satisfacción interna propia, ¿qué decir de Dios? Dios es la fuente de todo. Por lo tanto, indudablemente, Él está satisfecho consigo mismo y no necesita nada más para estar satisfecho y completo, a diferencia de nosotros. Entonces, ¿por qué Él se va a tener que casar con 16,000 esposas? Y la respuesta es esa sutileza del Bhakti. La respuesta es que esas esposas, en la mayoría de ellas, cultivó una entrega tan grande y tan pura que Krishna accede a comportarse con ellas como un esposo. Y lo hacen. Y termina, como Prabhupada dijo aquí, siendo así como él fue controlado por su mamá cuando era un niño, únicamente por el amor puro que ella tenía, por la entrega que ella tenía hacia él, él se entrega también a ella y termina siendo amarrado. Similarmente con sus esposas, que la entrega completamente fiel y dedicada y entrega de corazón y transparente de parte de sus esposas, o estas almas que antes que fueran de sus esposas, estas almas que despertó en ellas ese deseo de convivir de manera conyugal con Krishna, Krishna también se entrega a ellas y termina siendo eso, controlado por ellas en cierta medida, a pesar de él ser el Señor Supremo. Como dije, y como nos dicen las escrituras y los acharyas, toda esa es una información teológica muy confidencial, muy, muy íntima de Dios, ¿no? A tal punto que en algunas esferas religiosas puede ser ¿qué palabra podemos decir? Una herejía completa. Atreverse a decir que Dios hace todo esto, a entregarse en una relación conyugal con sus devotos. Sería un disparate. Lo cierto es que nosotros recibimos esta herencia en la forma de estos libros, el Bhagavatam, y se nos informa en esas sutilezas, esos secretos muy confidenciales de la personalidad de Dios, en donde Él termina eso, disfrutando de actuar para sus esposas como un esposo ordinario y consiguiendo lo que sea que ellas pidan. Y como dije, esas son almas que durante cuánto tiempo se dedicaron y desarrollaron en su corazón la plena convicción y llegaron a la realidad de saber que yo soy un sirviente de Dios. Y con esa entrega de ser un sirviente de Dios, como ellas se entregan a Dios no le queda otra, podemos decir, que reciprocar con, si Dios es la fuente del amor, es la fuente de la justicia, Dios es la fuente de todo, Dios también es la fuente de la gentileza. Y todos sabemos que si uno entrega gentileza a otros, como se dice, la gentileza genera gentileza. Entonces, Dios es el máximo también en eso. Dios es el máximo y el perfecto en saber reciprocar con una persona. Y si alguien se entrega completamente a Dios, pues Dios también se entrega completamente a esa persona. En eso consiste el esquema y la dinámica del Bhakti en sus niveles más confidenciales y secretos y íntimos. Eso es lo que presenta la teología muy detallada que presenta el Bhakti y la que nosotros hemos recibido y que tratamos de estudiar a diario. Sí, para recordar que el volver a casa, como ayer dijimos, el cielo y el mundo espiritual no solamente son un salón de gente aburrida que está allí sin hacer nada interesante, por el contrario, la variedad de relacionamientos, la variedad de todo en el mundo espiritual es ilimitada y es inimaginable, podríamos decir. Debido a que es inimaginable, el Bhagavatam aparece para describirnos cuál es esa realidad espiritual. Aquí se ha mencionado algo un poco nada más. Krishna actuando como un esposo ordinario para entregarse y responder a la entrega de sus devotas que están actuando como sus esposas. Ok, aquí nos detenemos. Espero que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos entonces el lunes. Hare Krishna.